Muy bien, muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Señoritas, ustedes tengan muy buenas noches. Vamos a dar continuidad a la materia de estadística. La materia de estadística 1. Vamos a dar continuidad al tema que estamos avanzando con relación al capítulo 2, enfocado más que todo en la realización de cuadros y gráficas, ¿no? Cómo se realiza una tabla, ¿no? Cómo se realiza un cuadro y cómo se realiza una gráfica o una figura, ¿no? Vamos a mantener el término de tabla y cuadro de manera sinónima, como también el término de gráfica y figura lo vamos a mantener también de forma sinónima. Y nos vamos a referir en este caso a la elaboración de gráficas, ¿no? A la elaboración de las figuras, ¿no? Y esa lo vamos a realizar de manera práctica, lo vamos a realizar con la presentación donde están los ejemplos. Con eso lo vamos a realizar porque es un poco más práctico la parte donde se realizan ya las gráficas o las figuras, ¿no? Y vamos a empezar con las gráficas recomendadas para las variables cualitativas, ¿no? ¿Qué gráficas la teoría nos aconseja pertinentes realizar para un conjunto de datos correspondiente a una variable cualitativa? ¿Cuál sería la gráfica más adecuada cuando tienes un conjunto de datos que pertenecen a una variable cualitativa? ¿Qué tipo de gráfica sería la más recomendable, ¿no? Entonces aquí, en esta presentación en la que se está mostrando, tenemos ahí una tabla correspondiente a una variable cualitativa, ¿no? La variable que se está analizando son los medios de comunicación utilizados, ¿no? La variable que se está analizando son los medios de comunicación que se han utilizado o que han sido utilizados por los estudiantes, ¿no? ¿Cuántas modalidades tiene esta variable cualitativa? Esta variable cualitativa, sus diferentes modalidades, sus diferentes categorías están ahí enlistados en la primera columna, ¿no? La variable medios de comunicación utilizados por los estudiantes, tenemos en primera fila el internet, en segunda fila tenemos periódicos, en la tercera fila tenemos radio, luego tenemos revistas, luego tenemos televisión y finalmente ha habido personas que no han respondido, ¿no? No han contestado o no han respondido, ¿no? Al lado, inmediatamente en la segunda columna, tenemos lo que se llama las frecuencias absolutas, ¿no? La notación de las frecuencias absolutas tiene una notación de n sub i, una n minúscula sub i, y en este caso esta n sub i nos determina cuántas personas, cuántos individuos utilizan el internet, y tenemos ahí 15, ¿no? Tenemos 12 personas que utilizan el periódico como medio de comunicación y tenemos 8 personas que utilizan la radio como medio de comunicación y tenemos 5 personas en el resto de las categorías o en el resto de las modalidades, cada una con 5 personas para revistas, para televisión y para aquellas personas que no respondieron, ¿no? Entonces, esa es nuestra tabla de distribución de frecuencias para una variable cualitativa, ¿no? La variable cualitativa aquí son los medios de comunicación utilizados, ¿no? ¿Cuántas modalidades tiene? Ahí podemos ver que tiene 6 modalidades, ¿no? El total de individuos, el total de personas entrevistadas, 50, ¿no? Tenemos un total de 50 personas entrevistadas
Estas 50 personas entrevistadas están distribuidas de esta manera en cada una de estas categorías, ¿no? Una vez que se tienen las frecuencias absolutas, esta segunda columna, automáticamente bajo la definición de frecuencias relativa, obtenemos esta tercera columna, las frecuencias relativas, ¿no? Si dividimos 15 entre 50, nos va a dar 0.30. Si dividimos 12 entre 50, nos va a dar 0.24. Si dividimos 8 entre 50, nos va a dar 0.16. Y si dividimos 5 entre 50, nos da 0.10, ¿no? En el resto también es 5, por lo tanto también nos va a dar 0.10, ¿no? Y para obtener estos porcentajes de la siguiente columna, lo único que tenemos que hacer es cada una de estas frecuencias relativas las multiplicamos por 100. Si el 0.30 lo multiplico por 100, me va a dar el 30%. Si este 0.24 se lo multiplica por 100, nos va a dar 24%. Si el 0.16 lo multiplicamos por 100, nos va a dar 16%, ¿no? Y este 0.10 multiplicado por 100 nos va a dar 10%, ¿no? Para el resto también nos da 10%. Una manera de que hemos hecho correctamente esta operación es que sumando estas columnas de los porcentajes, el total siempre nos debe dar el 100%, ¿no? Como en el caso de sumar las frecuencias absolutas, siempre nos da el total de datos, que en este caso es 50, ¿no? Y si sumamos las frecuencias relativas, también nos tiene que dar siempre 1, ¿no? Si revisamos la teoría, esas son algunas de las propiedades que menciona tanto para las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, como para los porcentajes, ¿no? Dentro de los porcentajes no puedo ver un valor negativo. Dentro de las frecuencias relativas no puedo ver un valor por encima de 1, ¿no? Y dentro de las frecuencias absolutas no puedo ver un valor con decimal, ¿no? Porque las frecuencias absolutas son cuántos, ¿no? ¿Cuántos de los elementos tienen este atributo? ¿Cuántos de los elementos pertenecen a esta modalidad? ¿O cuántos de los elementos tienen esta característica, ¿no? Entonces, esas son algunas de las propiedades que tiene cada una de estas frecuencias, tanto la absoluta, la relativa, como el porcentaje, ¿no? Para graficar, una de las gráficas que se recomiendan para este tipo de variables cualitativas es la gráfica circular, es la gráfica de sectores, comúnmente llamada la torta, ¿no? ¿Cómo se realiza esa gráfica que comúnmente lo llamamos la torta, ¿no? La gráfica de la torta. ¿Cómo se va repartiendo el área total de la circunferencia en esos pedazos que corresponde a cada una de las categorías o a cada una de las modalidades que toma la variable? Entonces aquí lo que vamos a hacer es de qué manera se realiza la gráfica circular, la gráfica de circunferencias o la gráfica de sectores, o comúnmente llamado la torta, ¿no? Para graficar la torta debemos obtener esta frecuencia o este coeficiente que se llama A sub I, que no es nada menos que la frecuencia relativa multiplicada por 360. ¿Por qué se lo multiplica por 360? Se multiplica por 360 porque es el área total o la circunferencia total, ¿no?, que va desde 0 grados hasta 360 grados, el total del recorrido de la circunferencia, ¿no? Si empezamos la circunferencia en un punto y vamos recorriendo paulatinamente,
Vamos a ir recorriendo primero hacia 90, ¿no? Que es la cuarta parte de la circunferencia, y luego vamos a irnos hasta la mitad, que son 180 grados, ¿no? Y luego vamos a tomar tres cuartas partes de la circunferencia, y ahí estaríamos llegando a 270 grados. Y finalmente vamos a cerrar toda la circunferencia con 360 grados, ¿no? Por eso es que el total de la circunferencia, que vale 360, se tiene que multiplicar a cada una de las frecuencias relativas, ¿no? A cada uno de estos valores de aquí, de la tercera columna, a cada uno de estos valores de esta tercera columna, lo multiplicamos por 360. Como hemos hecho para obtener los porcentajes, hemos multiplicado por 100, en este caso vamos a multiplicar a cada uno de estas frecuencias relativas por 360 grados, ¿no? Si el 0,30 lo multiplico por 360, lo que me estaría dando, está aquí ya, es 108. Por lo tanto, dentro de la circunferencia, la parte que corresponde a esta primera categoría, que se llama Internet, va a ocupar un total de 108 dentro de la circunferencia total, ¿no? Esta categoría, que es Internet, va a ocupar un pedazo de un área de 108, ¿no? Del total del área, que es 360, esta primera categoría va a ocupar hasta 108, ¿no? La segunda categoría, que se llama periódicos, ¿cómo obtenemos cuánto de área va a ocupar? ¿De qué manera obtenemos esta cantidad de 86.4? Lo único que hacemos es este valor del 0.24, la frecuencia relativa, hay que multiplicarlo siempre, como dice aquí, ¿no? Siempre por 360. Entonces, en este caso, 0.24 multiplicamos por 360 y lo que nos está arrojando es este valor, 86.4. Entonces, del área total de la circunferencia, esta categoría, esta segunda categoría, va a ocupar un total de 86.4, ¿no? Un área total de 86.4, ¿no? De la misma manera hacemos para la siguiente categoría, o para la siguiente modalidad, que es radio, ¿no? Esta modalidad de radio, ¿qué parte, qué pedazo va a ocupar dentro de la circunferencia? Y va a ocupar un total de 57.4. ¿Cómo encontramos este 57.4? Bajo esta fórmula, ¿no? Bajo esta fórmula. Para encontrar el área de cada una de las categorías, solamente a su frecuencia relativa lo multiplicamos por 360. Y así determinamos qué parte, qué sector, qué área va a ocupar esa modalidad dentro de la circunferencia, ¿no? Entonces, en este caso, este 0.16, que es la frecuencia relativa de esta categoría, de esta modalidad que se llama radio, este 0.16 lo multiplicamos por 360 y así tenemos 57.4, ¿no? De la misma manera para las siguientes modalidades, estas frecuencias relativas 0.10 multiplicamos siempre por 360. Si multiplicamos 0.10 por 360, lo que nos está arrojando es 36, ¿no? Y 36 va a ser ese pedazo, esa área que va a corresponder a esta modalidad. Revista. La misma dimensión, la misma magnitud va a ocupar esta otra modalidad, que es televisión, ¿no? Y el mismo tamaño también va a estar reservado para esta última modalidad, que es no respondió. ¿Por qué? Porque su frecuencia relativa es, de los tres últimos son 0.10.
Por lo tanto, multiplicado cada uno por 360, pues en cada uno de ellos nos va a dar 36, ¿no? Entonces, en esta parte de las A sub i, del área que va a ocupar cada categoría, cada modalidad que tiene esta variable sobre la circunferencia, está dado por estos valores, ¿no? El primero 108, el segundo 86.4, el tercero 57.4 y los tres últimos con valores de 36, ¿no? Para tener una mejor ubicación, para ubicarnos mejor dentro de la circunferencia, lo recomendable es obtener esta última columna, que son nada menos que estas áreas acumuladas. Como se hacen las frecuencias absolutas acumuladas, como se realizan las frecuencias relativas acumuladas, como se realizan los porcentajes acumulados, de la misma manera acumulamos estos valores de los A sub i del área que tiene cada categoría. ¿Cómo se hace ese proceso de acumulación? Como podemos ver aquí, el primero de las áreas, que es 108, lo repetimos en el acumulado, ¿no? Como pueden ver, tenemos 108. A la misma altura, este primero también vale 108, el primer acumulado. ¿Cómo se obtiene este segundo? ¿Cómo se obtiene el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente? Nada menos que a este primero que ya lo tenemos ubicado, que ya lo tenemos determinado, sumamos en forma de Z. Vamos sumando siempre en forma de Z. Entonces decimos 108 más 86.4 me da 194.4. Para el siguiente decimos 194.4 más 57.4 nos da un resultado de 252. Para el siguiente, 252 más 36 nos da un resultado de 288. Para el subsiguiente, 288 más 36, que es el siguiente, ¿no? Por eso es que hacemos siempre una suma en forma de Z, ¿no? Entonces, 288 más 36 nos da 324. Y finalmente, estos 324 los sumamos este último 36 y nos está arrojando 360. ¿No? El último de estas áreas acumuladas, que vale 360, siempre tiene que ser igual al total del área de la circunferencia, que vale 360 grados, ¿no? ¿Para qué hacemos estos acumulados? Para localizar en forma inmediata en qué parte de la circunferencia se encuentran cada uno de estos valores, de estos últimos valores. Estos últimos valores son los que vamos a ir a localizar sobre la circunferencia, ¿no? Entonces ahí es donde ya podemos ir a hacer la gráfica de la circunferencia, la gráfica de la torta. Y aquí tenemos la gráfica de la torta, ¿no? Primero, agarramos cualquier objeto circular, ¿no? Podemos agarrar un compás, podemos agarrar, no sé, una moneda, no sé, cualquier objeto circular, lo ponemos encima de nuestra hoja, de nuestro cuaderno, y lo hacemos girar, ¿no? Todo. ¿Sabes? Y ahí ya tenemos la circunferencia, ¿no? Ahora, dentro de la circunferencia, localizamos el punto medio, el punto central de esa circunferencia. Entonces, aquí está localizado el punto medio, ¿no? Entonces, ahí podemos colocar un puntito, ¿no? En el punto medio de la circunferencia. Y por lo general, trazamos una línea vertical hacia arriba. Del punto, trazamos una línea vertical con una regla. Agarramos una regla y trazamos una línea vertical hasta el contorno de la recta, ¿no? Trazamos una línea vertical hacia arriba hasta
chocar con la curvatura de la circunferencia, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a empezar. Ahí ya estamos empezando a dividir. Entonces hemos trazado esta primera línea y como vamos a partir de ahí, entonces ahí es donde empieza 0 grados, ¿no? Ahí es donde se determina 0 grados, ¿no? Si ahí es 0 grados, ¿cuánto es la cuarta parte? La cuarta parte de la circunferencia no es nada menos que 90 grados, ¿no? ¿Cuántos grados ocupa la mitad de la circunferencia? La mitad de la circunferencia ocupa 180 grados, ¿no? Y aquí está señalado, ¿no? Está señalado el 90, está señalado el 0, está señalado el 180, porque van a ser puntos de referencia. Porque siempre tenemos que tener puntos de referencia para localizar nuestros datos que tenemos. Por lo tanto, este 0, este 90, este 180 son puntos de referencia, ¿no? Y finalmente, 3/4 partes de toda esta circunferencia llegaría hasta 270 grados, ¿no? Y ahí colocamos a esa altura que corresponde a 3/4 partes del total de la circunferencia, 270 grados, ¿no? Y finalmente lo cerramos toda la circunferencia, que llega a ser nada menos que 360 grados, ¿no? Donde ha empezado 0 grados, también corresponde ya dando la vuelta a toda la circunferencia, corresponde también 360 grados, ¿no? Pero hay que poner estos puntos de referencia, ¿no? La cuarta parte, la mitad, las 3/4 partes y el total, hay que poner esos puntos de referencia, ¿no? Para ver hasta dónde va a ir la primera categoría, hasta dónde va a ir la segunda categoría, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a empezar de aquí. Como ya tenemos esta primera línea vertical del punto medio hacia arriba, ¿no? Tenemos 0 grados ya dividido esta primera línea, entonces vamos a ir en función a cómo también recorre las manecillas del reloj, ¿no? Y las manecillas del reloj recorren de esta forma, ¿no? Entonces de esa manera también vamos a ir recorriendo, ¿no? Vamos a empezar por el lado derecho y vamos a ir recorriendo todo hasta cerrar la circunferencia, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Como voy a empezar de aquí de 0 y voy recorriendo, ¿hasta dónde pero voy a recorrer? Para la primera categoría, ¿no? Para la primera modalidad, para el primer atributo. ¿Hasta dónde voy a recorrer? Hasta antes de 90, voy a pasar 90, si paso 90, pero ¿hasta dónde? ¿No? Entonces, eso me lo dice esas frecuencias o esos valores del área acumulado, los valores que hemos obtenido en la última columna de la tabla. Por lo tanto, la primera categoría va a recorrer hasta 108, ¿no? Esta categoría que pertenece a Internet va a recorrer hasta 108. Y 108, si sabes que aquí está 90, 108, ¿dónde lo localizaríamos? Entonces 108 sería un poquito más, ahí más o menos 100, un pedacito más y ahí estaría 108, ¿no? Entonces aproximadamente aquí estaría 108 y ahí colocamos una pequeña línea o directamente agarramos la regla y lo intersectamos ese lugar que hemos detectado para la cifra de 108 con el punto medio, ¿no? Y agarramos la regla y trazamos una línea y listo. Ya tenemos el primer pedazo. Ya tenemos la primera parte que corresponde a la primera modalidad que se llama Internet, ¿no? Inclusive ya lo podemos colocar su nombre, que este pedazo corresponde a esta modalidad, a esta categoría o a este atributo que es Internet, ¿no? Entonces ahora hemos llegado aquí hasta 108, ahora tengo que avanzar más para la segunda modalidad, para la segunda categoría. ¿Hasta dónde voy a ir llegando? ¿Voy a llegar hasta antes del 180 o voy a pasarme el 180? Entonces aquí nos fijamos
Esta segunda modalidad que corresponde a periódicos va a ir hasta el 194.4. 194.4. Entonces, ¿dónde está el 194.4? Si aquí tenemos al 180. Por lo tanto, el 194.4 no puede estar pues antes, ¿no? Tiene que estar después. Si aquí es 180, entonces un poquito más aquí estaría 190, más o menos aproximadamente unas 4 unidades más. Aquí aproximadamente estaría 194.4, ¿no? Y de la misma manera, agarramos inmediatamente nuestra regla, intersectamos este lugar que hemos detectado como 194.4 y por el otro lado de la recta lo unimos aquí al punto medio y trazamos la línea, ¿no? Trazamos la línea, unimos este punto medio con este punto que corresponde al 194.4 y ya tenemos delimitado el pedazo, el sector, el área que corresponde a la segunda modalidad, ¿no? Y la segunda modalidad corresponde a periódicos, ¿no? Entonces ya tenemos esto, ¿no? Y al mismo tiempo también ya lo podemos ir pintando, ¿no? El primero lo pintamos con rojo, el segundo con amarillo, o generalmente lo que se recomienda es en todo caso pintarle cada una de estas modalidades con distintos colores, que cada una de las modalidades se distinga, ¿no? Se identifiquen por sus colores distintos, ¿no? Entonces lo pintamos aquí con un color, en este caso es amarillo, ¿no? Y luego continuamos porque no solamente mi variable tiene dos modalidades, sino que mi variable tiene más modalidades, ¿no? En total tiene 6, ¿no? Entonces todavía nos falta identificar el área que va a corresponder a 4 modalidades, ¿no? Entonces, la tercera modalidad, ¿hasta dónde va a ir? Llegará hasta el 270 porque ahí tenemos ese punto de referencia, ¿no? Por eso es que inicialmente delimitamos o identificamos estos puntos de referencia, ¿no? Entonces, aquí como tenemos 270, la tercera modalidad pasará a los 270 o llegará hasta antes del 270. ¿Hasta qué parte llegará? ¿No? Entonces nos fijamos aquí, la tercera modalidad que corresponde a radio tiene que llegar hasta 252. 252, ¿no? Entonces, como aquí es 194.4, recorremos hasta 252, por lo tanto no supera los 270. Restamos 10, sería 260, restamos 10, sería 250, subimos 2 puntitos más, por lo tanto aproximadamente por ahí estaría el 252, ¿no? Y de la misma manera, inmediatamente agarramos nuestra regla, intersectamos, unimos este punto del 252 con el punto medio y agarramos nuestro lapicero y trazamos sobre la recta la línea, ¿no? Y ya tenemos delimitado esta tercera modalidad que corresponde a radio y lo empezamos a pintar con otro color, ¿no? Entonces, este pedacito que es más pequeño que el anterior, ¿no? También más pequeño que el primero, entonces tenemos que está correcto porque aquí nos dice que es un 16%, ¿no? Porque los otros, como podemos ver, son 24 y 30%, ¿no? Entonces ya tenemos aquí a 252, hemos llegado con la tercera modalidad, ¿no? Nos falta todavía 3 modalidades, ¿no? Entonces la siguiente modalidad, la cuarta modalidad, va a empezar en 252 y ¿hasta dónde va a ir? En este caso creo que sobrepasa los 270, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Aproximadamente ¿hasta dónde? Entonces aquí nos fijamos, esta cuarta categoría que corresponde a revistas tiene que ir hasta 288, ¿no? Partir de 252
y llegar hasta 288, ¿no? Entonces aquí tenemos 252, 270, 280, 8 unidades más y aproximadamente por ahí estaría 288, ¿no? Inmediatamente agarramos nuestra regla, trazamos una línea donde el punto que hemos detectado para 288 y lo unimos con el punto central y ahí tenemos ya dividido, particionado el sector que va a corresponder a esta cuarta modalidad que corresponde a revista, ¿no? Que ocupa en todo caso, o en todo caso, tiene un porcentaje del 10%, ¿no? Entonces, hasta aquí ya tenemos, hasta la cuarta categoría, hasta el 288, nos faltarían dos modalidades más, ¿no? O dos categorías más, o dos atributos más, entonces seguimos, aquí hemos llegado a 288, para la quinta modalidad nos fijamos en nuestra tabla, corresponde a televisión, va a ocupar un área total de 36, pero ese 36 va a estar dado desde el 288, donde ha acabado el anterior, hasta el 324, ¿no? Entonces empezamos 288, donde nos habíamos detenido, ¿no? Y tenemos que avanzar hasta el 324, ¿no? Nos vamos aquí, 288, ¿no? Ahí más o menos ya estaría casi 300, ¿no? Y tenemos ahí que era 324, ¿no? Aproximadamente por aquí se va a encontrar el 324, ¿no? Y ahí, de la misma manera, inmediatamente agarramos nuestra regla, identificado ese lugar que corresponde a 324, unimos con el punto medio y trazamos bajo la recta una línea, ¿no? Bajo la regla una línea, ¿no? Una recta, ¿no? Y ya tenemos el pedazo, el área, el sector, el tamaño del sector que corresponde a esta quinta modalidad, que no es nada menos que televisión, ¿no? Y como ya solamente nos falta una última modalidad, una última categoría, por lo tanto la última categoría es que va a cesar con los 360 grados, va a cesar toda la circunferencia, porque es la última modalidad, y la última modalidad, si nos fijamos aquí, cierra con 360 grados, ¿no? Y cerramos la circunferencia y de la misma manera identificamos, lo colocamos su identificativo de su modalidad que corresponde a no respondió, ¿no? Y luego, generalmente, como tenemos también en esta tabla los porcentajes para cada modalidad, para cada una de estas categorías, esos porcentajes los podemos colocar para que la gráfica se vea un poco más fácil de entender, ¿no? Esa área, si bien es grande, ¿no? Este es rojo, si bien es grande, pero ¿qué porcentaje corresponde? ¿No? ¿O cuántos? ¿A cuántos corresponde? ¿No? Entonces, también se puede colocar en términos porcentuales cada una de estas modalidades, o también se puede colocar con sus frecuencias absolutas. Cualquiera de ellas se puede colocar, ¿no? Y no necesariamente también estos porcentajes o las frecuencias absolutas se pueden colocar dentro de la circunferencia. También se pueden colocar aquí por debajo de cada una de sus nombres de cada una de las categorías, ¿no? Ahí abajito, entre paréntesis, se lo coloca 24%, 30% o sus respectivas cantidades absolutas, ¿no? Entonces, de esa manera es como procedemos a realizar esta gráfica que se llama la gráfica circular o la gráfica de sectores o comúnmente conocida como la gráfica de las tortas, ¿no? Una recomendación, no siempre es bueno la recomendación. ¿Cuándo yo puedo colocar porcentajes o cuándo puedo colocar las cantidades? Se recomienda colocar en términos porcentuales y eso es un poco universal la recomendación. Esta recomendación es un poco universal o general que dice que si trabajas con pocos datos, es mejor que tu gráfica, ¿no?
es mejor que la gráfica que realices lo presentes en términos porcentuales, ¿no? Porque en porcentaje, si vemos aquí porcentaje, no sabemos si son de 10 datos, de 5 datos o de 1000 datos. No sabemos. El hecho de haber trabajado con pocos datos, tal vez alguien te puede hacer muchas preguntas, ¿no? Son muy pocos datos, por lo tanto tu gráfica no es muy representativa, te puede decir, ¿no? Porque tienes poquitos datos, por lo tanto esa gráfica no refleja mucho lo que se quiere mostrar, porque has trabajado con pocos datos. Entonces, para un poquito encubrir, para un poco tapar el hecho de que hayamos trabajado con pocos datos, mejor es mostrarlo en términos porcentuales, en porcentajes, ¿no? Porque aquí, observado en porcentaje, no puedes decir, pues, si este 30% es de, como aquí muestra, es de 15 datos, ¿no? O tal vez es de 150 datos, ¿no? O de 1500 datos, no sabemos, ¿no? Entonces, esa más o menos es un poco la recomendación. Cuando se trabaje con pocos datos, mejor mostrarlo la gráfica, cualquier gráfica, en términos porcentuales, ¿no? Y mejor todavía en términos porcentuales porque a veces es mejor comparar en porcentajes que comparar en cantidades, ¿no? Porque puedes tener otra tabla de solamente, digamos, 25 datos, ¿no? Puedes tener esta gráfica con 50 datos y otra gráfica que se ha elaborado con solamente 25 datos. Si están anotados con sus frecuencias absolutas, con el cuantos, entonces la comparación no es posible, ¿no? Porque la otra gráfica se ha hecho solamente con 25 datos y esta gráfica se ha hecho con 50 datos. Por lo tanto, no es posible comparar si se muestra con sus frecuencias absolutas. Pero si muestras la gráfica, ambas gráficas en términos de porcentajes, entonces sí es posible hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, esa sería la recomendación para que en posteriores por ahí tienen la posibilidad de realizar gráficas, ¿no? Siempre traten de representarlo en términos porcentuales, ¿no? Entonces, de esa manera se Richard, realiza esta... Sí, adelante. Listen, una consulta. En el área acumulada en la tabla, no sé si puede volver a esa diapositiva. Eh, el área acumulada, lo he sacado como usted me dijo en Z y sale 359.8. ¿Eso cómo se podría hacer? ¿O lo está redondeando a 360? Sí, en todo caso lo estás redondeando, ¿no? Porque aquí tenemos eh, eh, un decimal que vale 4, ¿no? Aquí tenemos otro decimal que vale No, 4 y por ahí faltaría, ¿no ves? Un 0,2, ¿no? 0,2 faltaría, ¿no? Eso generalmente siempre les va a pasar un poco por redondeo, ¿no? Por redondeo siempre les va a pasar. Ahí es donde un poco tienen que tener cuidado en estas frecuencias relativas, ¿no? Al obtener estas frecuencias relativas, tienen que tener mucho cuidado a la hora de redondear, porque cuando hacemos esta división de 15 dividido entre 50, posiblemente nos dé 0,30, pero cuando dividimos 8 entre 50, tal vez no nos dé 0,16, tal vez nos dé con más decimales. Por lo tanto, tenemos que siempre tener el cuidado de redondearlo adecuadamente, de tal manera que esta suma siempre nos dé 1. En este caso tenemos 30, 40, 50, 60. Aquí suma correctamente. El problema creo que está aquí, Dice, ¿no? Sí. licenciado, es Rosito en el 57.4, es 57.6. Está mal Ahí está. calculado. Ya. Sí. Sí, ¿no? Ahí está un poco el error, ¿no? Entonces, este sería, ¿no? Este es 57.6, ¿no? Esto es Sí, correctamente correctamente. 57.6, ¿no? Entonces, eso traten siempre de hacer la revisión, traten siempre de hacerlo. Si hay muchos decimales que te da
el hacer esta operación de las frecuencias relativas, siempre tratarlo de redondear de forma adecuada, de tal manera que al sumarlo, todo esto, siempre tenga que sumarte 1, ¿no? Que te sume 1, ¿no? Luego lo multiplicas por 100, vas a tener los porcentajes correctos, luego lo multiplicas por 360, por lo tanto vas a tener el área correcto, ¿no? En este caso, tal vez posiblemente yo me haya equivocado, porque aquí correctamente vemos que nos suma 301, nos suma, por lo tanto, aquí me he debido equivocar, ¿no? Debe ser 57.6, ¿no? Y con eso ya tenemos correctamente, ¿no? Claro, es 57.6 porque estamos sumando 194.4 más 57.6 y nos está dando 252, ¿no? Yo me debí equivocar al transcribirlo, ¿no? Ahí es donde me he equivocado. Esto correctamente es 6, ¿no? Este segundo decimal del 57, su decimal es 6, ¿no? Con eso entonces justo nos daría el resultado total de 360, ¿no? Siempre traten de revisar con cuidado o si tienen la posibilidad de hacer un seguimiento, siempre hagan el seguimiento y de tal manera que si se detecta algún error, lo podamos corregir porque posterior a eso van a querer revisarlo y si no se ha detectado el error, ahí es donde van a tener más dudas, ¿no? Entonces siempre traten de detectar algunos errores, ¿no? Y aquí ya tenemos la gráfica, ¿no? Entonces esto ya está elaborado la gráfica, ya tenemos la gráfica, solamente faltaría colocar su título y algunas cosas, ¿no? Que en todo caso, si revisamos la parte teórica, dice que debe tener un título, debe presentarse la gráfica, ¿no? El título debe mencionar el número de gráfica, ¿no? Gráfica número 1, ¿no? Gráfica número 2, gráfica número 3 y así sucesivamente de forma secuencial, tal como los vayas a ir mostrando tú en el documento, ¿no? Y luego un título que sea lo más corto posible, ¿no? Que responda a qué, cómo, dónde y cuándo, ¿no? Realmente esas 4 preguntas son las que deben venir respondidas para redactar el título, ya sea de un cuadro o de una gráfica, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo vamos a la interrogante qué? ¿No? En este caso, a la interrogante que representamos la variable, ¿no? La variable. En este caso la variable es medios de comunicación, ¿no? Medios de comunicación. Entonces, el qué es la variable, ¿no? ¿Cómo? El cómo es el objeto, ¿no? El objeto de investigación. ¿Son estas personas, son estudiantes, son universidades, qué son? Entonces, eso debemos identificar. En este caso tenemos, corresponde esto a qué. Aquí atrás tenemos personas, ¿no? Son personas, ¿no? Entonces, medios de comunicación utilizados por personas, ¿no? El título sería medios de comunicación utilizados por personas, ¿no? El cómo, ¿no? El qué, la variable. El cómo, el objeto. El dónde, luego viene el dónde. ¿De dónde has obtenido estos datos? ¿No? ¿A qué institución corresponde estos datos? ¿No? Ahí decía personas, por lo tanto, esas personas deben ser tal vez de un lugar, ¿no? ¿No? Medios de comunicación, ¿no? Utilizados por las personas, ¿no? O por los ciudadanos de la ciudad de La Paz, ¿no? El dónde, ¿no? Y finalmente viene el cuándo. Ese es el momento en el cual has levantado tu información, ¿no? Si quieres referenciarlo anualmente, entonces dirías 2020, ¿no? Si es que has hecho esa encuesta de recolección de tus datos, el 2020, ¿no? Si quieres referenciarlo más específicamente, entonces en el cuándo mencionarías el mes, ¿no?
La encuesta la has realizado en abril, digamos, entonces mencionas ahí abril del 2020, ¿no? Y listo, ahí ya tenemos, contestando a esas 4 interrogantes, ya tenemos de forma clara, de forma puntual, la redacción del título del cuadro o de la gráfica, ¿no? Y luego ya va a venir la gráfica propiamente dicha, ¿no? Y aquí abajo generalmente a veces vienen algunas observaciones. Una de esas observaciones que viene aquí abajo es la fuente. Siempre se debe colocar la fuente. Si revisan en algún periódico, en alguna publicación, ya sea en una gráfica o en un cuadro, ahí abajito de la gráfica o ahí abajo del cuadro, van a ver con un pequeño título que dice fuente. Y la fuente generalmente es, si es que tú lo has elaborado, tú has sido el recolector de los datos, entonces dice elaboración propia, ¿no? En base a datos de encuesta levantadas el, no sé, abril del 2020, ¿no? Pero dices elaboración propia porque tú has sido el gestor de levantar los datos para ese objetivo, ¿no? Pero si por ahí has ido al INE y el INE es el que te ha proporcionado los datos, entonces vas a decir fuente elaboración propia, porque la gráfica tú lo has realizado. Entonces fuente también vas a decir elaboración propia, pero vas a mencionar en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? O si por ahí ya solamente tú has copiado la gráfica inclusive, ¿no? No lo has elaborado la gráfica. Ya en la publicación estaba la gráfica, ¿no? Por ahí has encontrado la publicación de la gráfica en el periódico y esa gráfica es, te interesa, ¿no? Corresponde adecuadamente a tu investigación, por lo tanto, los explicas la gráfica tal como está. Y al redactar ahí abajo donde dice fuente, por lo tanto vas a decir, ya no vas a decir elaboración propia, porque ni siquiera la gráfica lo has hecho, ¿no? Solamente has copiado, ¿no? Entonces tienes que referenciar siempre el origen, ¿no? Entonces ahí vas a decir fuente, mencionas ya el medio, ¿no? Entonces en este caso mencionarías, por ejemplo, página 7, digamos, ¿no? Página 7 y mencionas inclusive la fecha, ¿no? Diario, página 7, el, no sé, 27 de abril del 2020, ¿no? Inclusive el diario viene en, ¿qué se llama esto? Sectores, creo, ¿no? Hay sector internacional, hay sector nacional, hay sector deportes, hay sector cultural. Entonces, ¿en cuál de esos sectores has encontrado ese gráfico? Entonces ahí colocas sector, no sé, negocios, Dios, ¿no? Y listo, ¿no? Eso, ¿no? Y hay otras más notas de observación. A veces hay datos que se han obtenido de otra fuente, ¿no? O a veces hay datos que todavía no están, no son tan oficiales, todavía son preliminares, ¿no? Por ahí este resultado del 10% que corresponde a televisión es preliminar, todavía no es algo oficial, pero yo necesitaba el cuadro incluir esta modalidad, entonces lo voy a colocar aquí una notita de observación aquí abajo, ¿no? Voy a colocar un asterisco, aquí también voy a colocar un asterisco y voy a decir que aquí abajo voy a decir, ese dato todavía es preliminar, no es oficial todavía, ¿no? Porque todavía no se tenían los datos oficiales, solamente se contaba con datos preliminares, ¿no? Pero era necesario contar con esa modalidad, por eso es que preliminarmente se ha tomado esos datos, ¿no? Y cualquier observación que tú quieras resaltar del cuadro, entonces ahí lo vas anotando, ¿no? Y generalmente viene en letras pequeñitas, ¿no? Y ahí ya tienes el diseño de tu cuadro, ya con el título, con la numeración, con todo lo que tiene que concierne a la gráfica, ¿no? Como también las tablas, ¿no? El mismo formato, ¿no? ¿No? Entonces esa es la gráfica, ¿no? Esta otra gráfica no creo que haya problemas, ¿no? Se llama la gráfica de barras, ¿no? O el diagrama de barras. También es recomendable para variables cualitativas, ¿no? Para cualquier tipo de variable cualitativa. Puede ser la nominal u
la ordinal, cualquiera de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos un plano cartesiano con el eje de las X y con el eje de las Y. ¿Qué voy a colocar en el eje de las X? En el eje de las X colocamos distanciados uniformemente las distintas modalidades que tiene mi variable, ¿no? Y nuestra variable tenía estas modalidades: internet, periódicos, radio, revista, televisión, y nos respondió, ¿no? Entonces, esas distintas modalidades lo colocamos en el eje de las X, distanciados de forma uniforme, ¿no? A una distancia que sea la misma entre modalidad y modalidad, ¿no? Entonces ahí tenemos aquí ha empezado en internet, ha tomado una distancia y lo ha colocado periódicos, la misma distancia que ha colocado de internet a periódicos, ha considerado para la siguiente modalidad y ahí ha colocado radio, la misma distancia que las anteriores, y coloca la otra modalidad que es revistas, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y qué va a colocar en el eje vertical, en el eje de las Is o en el eje de las ordenadas? ¿Qué va a colocar ahí? Aquí en el eje vertical puede colocar cualquiera de estas frecuencias. La absoluta, la relativa, que no es tan recomendable, o los porcentajes. Lo recomendable sería mostrarlo en términos absolutos, en términos, ¿no? O en términos de porcentaje, porque sabemos el cuántos, ¿no? Entendemos el cuántos, ¿no? ¿Cuántas personas? 5 personas, 10, 15, entendemos eso, ¿no? 30% de personas o 15% de personas, también entendemos eso, ¿no? Pero las frecuencias relativas es un poco abstracto, ¿no? No es tan entendible, ¿no? ¿Qué fracción de personas? 0,24, 0,10, ¿no? No es tan clara eso, ¿no? Entonces, lo recomendable puede venir cualquiera de estas tres. En especial se recomienda que puede ser la frecuencia absoluta o el porcentaje, ¿no? Cualquiera de ellas puede venir aquí en el eje vertical, ¿no? Y por lo tanto, para que vengan ahí, es que nos fijamos en sus valores, ¿no? Aquí está hecho con, a ver, porcentajes, ¿no? Entonces, aquí nos fijamos en los porcentajes. El máximo es 30, ¿no? Porque tenemos 24, tenemos 16 y tenemos 10, 10, 10. El máximo es 30, por lo tanto, vamos a tomar puntos de referencia, y ahí está 30, ¿no? Y ahí tenemos, si bien no hay 25, pero siempre tomamos puntos de referencia equidistantes, ¿no? No hay 25, hay 24, creo, pero el siguiente, por ejemplo, creo que es, a ver, 16, el siguiente 10, 10, ¿no? Entonces, no puedo colocar esas cifras, porque aquí, si coloco esas cifras de 30, 24, 16, 10, ¿no? No tienen uniformidad, ¿no? No le dan una buena presentación a la gráfica, ¿no? Entonces, lo que se hace para este eje vertical es colocar también cifras de puntos de referencia equidistantes, ¿no? Tampoco no puedo colocar 1, 2, 3, 4, porque ahí van a estar amontonados, ¿no? Y no se va a ver bien una gráfica. Por eso es que se toman cifras referenciales, por lo general, unidades de 5, ¿no? O unidades de 10, o de 15 en 15, o de 20 en 20, o de 30 en 30, dependiendo de la magnitud, ¿no? En este caso, ha ido distribuyéndolo de forma uniforme de 5 en 5, ¿no? Y ahí teníamos la primera que ocupa el 30%, el segundo el 24%, ahí está su modalidad. Entonces levantamos, como dice la gráfica, basas, ¿no? Levantamos basas, que son rectángulos, ¿no? Hasta la altura correspondiente a su porcentaje, en este caso, ¿no? A su porcentaje de cada modalidad, ¿no?
Esta modalidad tiene un porcentaje de 24, entonces levantamos esa barra hasta la altura de 24. Esta otra modalidad tiene una altura de 16 porque su porcentaje es 16%, ¿no? Y así para el siguiente es 10, para el otro también 10, para el otro también 10, ¿no? Cuando la variable es cualitativa, cada barra se recomienda también diferenciar con colores distintos, ¿no? Y también las barras deben ser distantes unos del otro, pero de forma uniforme, ¿no? Tanto las barras deben tener el mismo grosor, como entre barras la distancia debe ser el mismo de modalidad a modalidad, ¿no? Entonces, uniformidad debe guardar en el grosor de las barras, como también en la distancia entre barras y barras, ¿no? O distancia, modalidad y modalidad, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la gráfica que se llama gráfica de barras o diagrama de barras, ¿no? Recomendable también para variables cualitativas, ¿no? Pueden ser las ordinales o las nominales, ¿no? Y esas serían las gráficas que se recomiendan cuando tenemos variables cualitativas, un conjunto de datos correspondientes a variables cualitativas, ¿no? Puede ser la gráfica circular o el diagrama de barras, ¿no? Recomendable, ¿no? A pesar de que hay otras gráficas más, ¿no? Pero lo que se recomienda son estos, o los más clásicos son estos, ¿no? O los más presentables son estos, ¿no? O los más conocidos son estos, ¿no? Si son conocidos, entonces cualquier persona que observe la gráfica va a tener posibilidad de hacer una interpretación, va a tener la posibilidad de entender esa gráfica, ¿no? Porque si colocas una gráfica bien interesante, pero que no es conocido, no cualquier persona va a ser posible que lo entienda, ¿no? Y la gráfica por lo general siempre está destinado a que la mayoría, la totalidad, inclusive personas sin que tengan un conocimiento sobre estadística, ¿no? Lo puedan entender, ¿no? Para eso es para el cual se hace las gráficas, ¿no? Para que sea un poco más amplio la cobertura, ¿no? Eso es, ¿no? Ahora vamos a pasar a las gráficas de variables cuantitativas, ¿no? Entonces, ¿qué gráficas nos recomiendan para las variables cuantitativas, ¿no? Y eso también depende, en el caso de las variables cuantitativas, depende del tipo de cuadro que hemos elaborado. ¿Qué tipo de cuadro hemos elaborado con sus datos? Dependiendo de eso, vamos a distinguir también el tipo de gráfica. Dependiendo de eso, también vamos a recomendar el tipo de gráfica, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer caso. Datos no ordenados, datos simples. Nosotros lo hemos dicho que lo vamos a llamar distribución de tipo 1. ¿Cuándo? Cuando tenemos pocos datitos, ¿no? Y casi todos ellos son distintos. Y en el caso de la tabla nos indicaba de que lo máximo que podemos hacer es ordenarlos, nada más. No lo podemos simplificar más en una tabla o en un cuadro, porque tampoco es hacer desaparecer los datos, ¿no? Si ya son poquitos, si quieres elaborar una tabla o un cuadro, ya los estarías haciendo desaparecer a los datos, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es de que si tienes poca cantidad de datos, entonces solamente lo dejes así, lo puedas ordenar nada más, ¿no? Esa es en cuanto a la tabla, ¿no? A la presentación, al resumen, a la ordenación que se hace de los datos. Ahora, ¿bajo qué gráfica puedo representar estos datos? Y aquí tenemos su gráfica, aquí tenemos ordenaditos, ahí está, ¿no? De 65, que es el menor, hasta 90, que es el mayor, ¿no? Corresponde a estudiantes, al peso de los estudiantes, de 10 estudiantes, ¿no? Ahí tenemos, el primer estudiante pesa 65, el segundo estudiante pesa 70, el tercero 71, se entiende, ¿no? Entonces no hay necesidad de resumirlo más, ¿no? Entonces, ¿por qué son poquitos, no? Y como son casi todos distintos, entonces ahí
tenemos. Solamente aquí podemos observar que el estudiante octavo y el estudiante noveno tienen el mismo peso, ¿no? 82, 82. El resto, sus pesos son diferentes, ¿no? Entonces, ahí está ya resumido la tabla. Ya esta tabla lo hemos llamado distribución de frecuencias de tipo 1, ¿no? ¿Qué gráficos se recomiendan de esto? Esta gráfica que se llama el diagrama de puntos. Y es lo más elemental en este caso. Lo único que hacemos es trazar una línea horizontal, identificar los puntos de referencia entre el valor mínimo y el valor máximo que hemos visto, ¿no? Empezaba en 65, acababa en 90 y siempre colocamos, hemos dicho, puntos de referencia, ¿no? Porque si colocamos estos puntos, algunos van a estar uno al lado del otro y algunos van a estar muy separados del otro y no se va a ver algo presentable de la gráfica, ¿no? Por eso es que si bien no existe estos puntos de referencia como datos, pero se ven más elegantes porque están distribuidos de forma equitativa, de forma uniforme, ¿no? A la misma distancia, ¿no? Y entonces ahí, para 65, como hay un solo 65, por lo tanto, encima del 65 colocamos un puntito. Encima del 70 también colocamos un puntito, porque hay un solo 70. Al lado tenemos el 71, que también hay uno, y por lo tanto colocamos ahí un puntito, ¿no? Luego tenemos el 73, colocamos un puntito, luego tenemos el 74, colocamos otro puntito encima a la misma altura, ¿no? Y así, para cada uno de los valores colocamos puntitos, ¿no? Pero el 82, como habíamos visto, no solo había dos, había dos estudiantes que tenían un peso de 82, por lo tanto colocamos para el primer estudiante su peso, que es 82, a la altura de 82, y encima colocamos un puntito para el segundo estudiante que tiene el mismo peso, ¿no? Y para el resto que está ya más alejado, que es el último, 90, ¿no? El estudiante 10 tenía un peso de 90, ¿no? Y a esa altura, a una misma altura, colocamos el punto, ¿no? Y ahí tenemos esta gráfica de puntos, ¿no? En este caso, cuando tenemos una variable cuantitativa, ¿no? Pero cuya característica es que son pocos y casi todos son distintos, ¿no? Pero ¿qué pasa si son muchos datos? Y ese es el segundo tipo de cuadros que más o menos hemos hablado, ¿no? Las anteriores clases. Cuando tenemos muchos datos, aquí están muchos datos. Pero si vemos estos muchos datos, no varían mucho. Hay valores ceros, hay valores de 1, hay valores de 2, hay valores de 3, hay valores de 4, hay valores de 5 y hay valores de 6 y no hay más. A pesar de que son muchos, pero su rango de variación no es mucho. Ya solamente desde 0 hasta 6. Y en esa magnitud, en esa cantidad de enteros, es que se repiten esta cantidad de datos que tenemos, que consideramos que son muchos, ¿no? ¿Qué cuadro presentamos en este caso? ¿Cómo los resumimos? ¿Cómo lo ordenamos estos datos en un cuadro? Y aquí tenemos ordenados en una tabla de distribución de frecuencias de tipo 2, ¿no? De esa manera hemos indicado que lo vamos a llamar a este cuadro, ¿no? Tabla de distribución de frecuencias de tipo 2, ¿no? O distribución de frecuencias de tipo 2, ¿no? O simplemente distribución de tipo 2, ¿no? Entonces aquí en la primera columna tenemos los distintos valores que toma la variable en forma ordenada. Ya habíamos visto que había mínimo un valor de 0 y máximo había un valor de 6. Y ahí también aparecían 5, 4, 13, 12 y 1. Por lo tanto, esos valores distintos en forma ordenada que toma la variable lo colocamos en la primera columna, ¿no? Y dentro de todos esos 40 datos, empezamos a contar cuántos ceros hay entre los 40 datos. Y habíamos encontrado 2 ceros.
¿Cuántos unos encontramos entre los 40 datos? Y hemos encontrado 4 unos. ¿Cuántos doses hay entre todos esos 40 datos? 5, ¿no? Si revisamos esos 40 datos, vamos a encontrar que había 6 o había habido 6, 3. Había habido 10 con la numeración 4, ¿no? Había 7 que llevaban el número 5 y había habido 6 que llevaban también el número 6, ¿no? Y estas corresponden ya a las frecuencias absolutas, ¿no? Sumando para verificar nos da 40, porque son en total 40 datos, ¿no? Y a partir de ahí, tal como lo dice la definición de la frecuencia relativa, obtenemos la frecuencia relativa, lo multiplicamos por 100, obtenemos los porcentajes. Ya más o menos en el anterior caso hemos visto cómo se acumula. Estas frecuencias absolutas lo acumulamos, aquí están sus acumulados. Estas frecuencias relativas lo acumulamos, aquí están sus datos. Estas frecuencias porcentuales lo acumulamos y aquí están sus acumulados, siempre en forma de Z, ¿no? Vamos sumando en forma de Z, ¿no? Y ahí ya tenemos este cuadro completo. Este sería el cuadro, la tabla de distribución de frecuencias de tipo 2 completo, ¿no? Que no necesariamente hay que hacer todo, ¿no? Aquí estamos mostrando todos los componentes que debe tener un cuadro, pero no necesariamente se tiene que presentar con todos. Depende del objetivo de qué es lo que uno quiere dar a conocer en el cuadro, ¿no? Bastaría en algunos casos con la primera columna, los valores de la variable y esta segunda columna, nada más. Y ahí tenemos la tabla de frecuencias de tipo 2, ¿no? En los libros, ¿no? O en algunos libros, tampoco no en todos, a este tipo de cuadros se lo llama distribución de frecuencias de variable discreta, ¿no? Porque las variables discretas son las variables que toman valores puntuales, ¿no? Por eso es que se lo llama distribución de frecuencias de variable discreta, ¿no? Distribución de frecuencias de datos ordenados o de datos agrupados, ya lo llama, pero discretos, ¿no? Ese es el nombre con el cual van a encontrar en algunos textos, ¿no? En algunas publicaciones, ¿no? Ya tenemos esto. Para este cuadro, ¿qué tipo de gráfica se recomienda? Entonces, tenemos aquí dos. Y tenemos esta gráfica de bastones, que es similar a la gráfica de barras. En el caso de variable cualitativa, es idéntico. Se los realiza de la misma manera. Solo que en este caso, como no tenemos modalidades, pero tenemos valores de la variable. Y eso es lo que colocamos en el eje de las X. En el eje de las X colocamos los distintos valores que tiene la variable, ¿no? O en todo caso colocamos estos valores de la primera columna, ¿no? Del 0 al 6 colocamos ahí, del 0 al 6, ¿no? Y recorremos el 0 para que se vea la gráfica, ¿no? Entonces ahí tenemos del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? En el eje vertical podemos colocar lo mismo que hemos dicho para el diagrama de barras. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, que no es tan recomendable, o el porcentaje. Cualquiera de ellas puede venir aquí en el eje vertical, ¿no? Siempre observando cuál es el valor máximo y en función ahí distribuido de forma uniforme o de forma equidistante, ¿no? Para que la gráfica sea estético, ¿no? Para que tenga estética la gráfica, ¿no? ¿Qué hacemos? Nada menos que levantar, dependiendo qué frecuencia has colocado aquí. Si has colocado las frecuencias absolutas, entonces va a ir hasta una altura correspondiente a su frecuencia absoluta, ¿no? Si has colocado porcentaje, por lo tanto, cada uno de estos bastoncitos
va a ir hasta esa altura correspondiente al porcentaje de cada uno de estos valores, ¿no? Y listo. Y en este caso, para este tipo de variables discretas o para este tipo de variables, por eso es que también para diferenciarlo de la otra gráfica, lo está llamando gráfica de bastones. Estos se llaman ya bastones y se los coloca, o en todo caso se los colorea del mismo color. Para este caso, cuando la variable es cuantitativa, se los colorea del mismo color, ¿no? Y generalmente son barras, ¿no? O bastones con un grosor más delgadito, ¿no? Pero siempre uniformes, ¿no? Equidistantes y uniformes, ¿no? Uniformes en el sentido que son del mismo grosor, ¿no? Equidistantes en el caso de que distan un bastón del otro a la misma distancia, ¿no? En este caso, una unidad, ¿no? Y listo, esa es la gráfica de bastones o el diagrama de bastones, ¿no? No creo que haya mucho problema aquí de entender, ¿no? Viendo la gráfica, viendo el cuadro, tranquilamente se puede ver cómo se realiza esta gráfica, ¿no? La otra gráfica que se recomienda para este tipo de cuadros, ¿no? Es la gráfica de la ojiva menor o igual que. Aquí está la gráfica de la ojiva menor o igual que, ¿no? Realmente se la identifica solamente con la gráfica de la ojiva, ¿no? El término menor igual que puede ser cambiado también, o en todo caso no cambiado, sino que también puede venir otra ojiva con el término mayor o igual que, ¿no? Entonces, eso es un poco recíproco del concepto que tenemos de esta gráfica del menor o igual que. El otro es al revés nada más, por eso es que no lo mencionamos, ¿no? El que más en todo caso se utiliza es esta, ¿no? La ojiva menor o igual que, ¿no? Como podemos apreciar, es una gráfica, en este caso es como unas graditas, y son unas graditas que siempre van subiendo. Nunca va a bajar en ninguna parte de este ascenso, va a decaer o va a bajar. Siempre tiene que ir en forma creciente, a trozos, ¿no? A trozos, pero en forma creciente, ¿no? ¿Cómo se realiza esta gráfica? Si observamos, en el eje de las X, seguimos colocando los valores de la variable X, del 0 hasta el 6, ¿no? Entonces ahí no cambia nada con respecto a la gráfica de los bastones, ¿no? En el eje de las X colocamos los distintos valores que tiene la variable, ¿no? ¿Qué colocamos en el eje vertical? En el eje vertical, como su nombre lo indica, ojiva menor o igual que, esta lectura contrasta o es equivalente a esta lectura dentro de la tabla de las frecuencias absolutas, es decir, de las frecuencias acumuladas, ¿no? Ese término de menor o igual que contrasta con la interpretación que se hace de estas frecuencias acumuladas, ¿no? Aquí van a ver algunas interpretaciones, ¿no? Aquí hay algunas interpretaciones, ¿no? Y contrasta con ese término que dice aquí, menor o igual que, ¿no? Entonces, la gráfica, esta gráfica de la ojiva menor o igual, se puede realizar colocando en el eje vertical cualquiera de estas frecuencias absolutas, cualquiera de estas frecuencias acumuladas, la absoluta, la relativa acumulada o el porcentaje acumulado, cualquiera de ellas, ¿no? Cualquiera de ellas se puede colocar en el eje vertical, ¿no? Y preferible, como hemos dicho siempre, la absoluta acumulada o el porcentaje acumulado, porque son frecuencias que son más fáciles de entender, ¿no? Lo relativo no es tan fácil de entender, ¿no? Entonces,
¿Cómo va apareciendo las gradas? Entonces aquí si nos fijamos vamos a intersectar inicialmente estos dos puntos, el 0 con el 2, el 1 con el 6, el 2 con el 11, el 3 con el 17, ¿no? El 4 con el 27, el 5 con el 34 y el 6 con el 40, ¿no? O si utilizamos estos en el eje vertical, los porcentajes, entonces tenemos que intersectar estas coordenadas. En el X el 0, partimos en X igual a 0 y llegamos hasta una altura de 5 del eje vertical, ¿no? Partimos en 1 de la coordenada 1 en el eje de las X, vamos subiendo. ¿Hasta dónde vamos a subir? Hasta esta altura del eje vertical que corresponde a 15, ¿no? Entonces, y ahí en esa intersección vamos a tener puntos. Primero anotamos los puntitos, luego vamos a ir viendo de qué manera los realizamos esta gráfica de la ojiva, ¿no? Entonces ahí teníamos para el 0 hay 0, ¿no? Por debajo del 0 no hay datos, ¿no? Por debajo del 0 no hay datos, ¿no? Pero para el 0 ya teníamos una cantidad. En este caso lo que ha colocado en el eje vertical son las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces en el eje vertical ha colocado estas frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Y ahí tenemos 0,05, 0.15, 0.275, 0.425. Estos valores son los que corresponden al eje vertical, ¿no? Entonces, para 0 era 0,05 y ahí está a la altura de 0,05 un puntito, ¿no? Una vez que coloca el puntito, traza una línea horizontal y dice, para cualquier valor mayor que 0, siempre la cantidad de su frecuencia relativa acumulada siempre es 0,05. Por eso es que traza esta línea horizontal. Para cualquier valor mayor que 0, su frecuencia relativa siempre es 0,05 y va trazando así una línea horizontal y cuando llega al 1 dice, para el 1 ya no es 0.05, para el 1 ya es 0.15, ¿no? Y por lo tanto para el 1 es 0.15, ¿no? Entonces ahí coloca el 1 con el 0.15, un puntito, y para cualquier valor superior al 1, siempre va a seguir siendo 0.15. Pero cuando llega al 2, dice, para el 2 ya no es 0.15, sino que para el 2 es 0.27, ¿no? Como nos muestra en la tabla, ¿no? 0.27. ¿no? Y coloca ahí en la intersección del 2 y del 0.27 un puntito y dice, ¿no? Para cualquier valor mayor que el 2, siempre se va a mantener en 0.27 su frecuencia relativa acumulada. Pero cuando ya llega al 3, dice, para el 3 ya no es 0.274, sino que si nos fijamos, ¿no? Para el 3 ya es 0.425, ¿no? Entonces ahí tenemos 0.425 para la cantidad de 3, ¿no? Ahí tenemos 3, 0.425 aquí, y para cualquier valor superior a 3 siempre va a ser 0.425. Pero cuando ya llega hasta esta altura, haciendo esta línea, ya llega a la altura del 4 y vemos que en la tabla que para el 4 ya no sigue siendo 0.423, creo, ¿no? Ya no sigue siendo eso. Entonces, si nos fijamos en la tabla, para el valor del 4 ya tenemos una cantidad de 0.675, ¿no? Entonces tenemos que subir hasta una altura de 0.675. Y subimos para 4 hasta 0.675, ¿no? Anotamos un puntito ahí en la intersección y trazamos una línea horizontal hasta antes
del 5, ¿no? Porque para el 5 ya es otro valor más superior, ¿no? Creo que 0.80 y tantos, ¿no? Y para el 6, que es el último valor, llega hasta el 1, hasta el último valor, ¿no? Como frecuencia relativa, ¿no? Y para cualquier valor superior al 6 que no conocemos, siempre se va a mantener en 1. Por lo tanto, esta línea horizontal se va hasta el infinito en forma horizontal. Esa línea siempre se va a mantener ahí constante en 1, ¿no? Y esa es la gráfica. De esa manera se realiza esta gráfica que se llama la ojiva menor o igual que. Si alguien preguntara, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes? Sí, ¿qué fracción? ¿Qué fracción de estudiantes han reprobado, han desaprobado 3.7 materias? Aunque no sea correcta la cifra, pero si ahí nos preguntan, ¿qué fracción de estudiantes han reprobado 3.7 materias o menos, ¿no? Menor o igual que 3.7 materias, ¿cuántos estudiantes han reprobado? Entonces, 3.7 localizamos aquí en el eje de las X, ¿no? Y aproximadamente estaría aquí el 3.7 y trazamos una línea vertical hasta intersectar con la gráfica de la ojiva. Y aquí estamos intersectando con la gráfica de la ojiva. Y luego, una vez que hemos intersectado con la gráfica de la ojiva, trazamos una línea horizontal hasta intersectar con el eje del vertical y ahí aproximadamente 0.24. Entonces, 0.24, que también lo podemos convertir en porcentajes, 24% de los estudiantes ha reprobado 3.7 materias o menos, ¿no? Menor o igual que 3.7 materias han reprobado el 24% de los estudiantes, ¿no? Para eso es para el cual sirve esta gráfica de la ojiva, ¿no? Para ubicarnos a qué porcentaje o a qué fracción o a qué frecuencia acumulada corresponde esa lectura que nos dice que cuántos corresponden por debajo de este valor, menor o igual que este valor, ¿no? Por eso es que viene el tenor de la gráfica de la ojiva menor o igual que, ¿no? Por eso es que viene con ese tenor, ¿no? Eso es entonces la gráfica de la ojiva para este tipo de cuadros, que en algunos libros lo van a ver como cuadro de distribución de frecuencias de variables agrupadas, ¿no? De variable discreta, ¿no? Para ese tipo de cuadros, por lo tanto, tenemos esta gráfica de la ojiva, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo, con muchos datos. Pero si observamos los datos, ya no se repiten entre ellos. Ya no hay valores que se repiten entre ellos. Y la longitud de variación, si encontramos el más pequeño y encontramos el más grande, la longitud ya es más ancha, más grande es la longitud donde varían todos estos datos. Y casi todos ya son distintos. Por lo tanto, este tipo de datos, observando esas características, pues no lo puedo representar en este formato, de esta forma. No puedo hacer una sola columna con los datos puntuales porque como todos son distintos, me va a salir pues una línea aquí, unos valores bien largo aquí. Para esta primera columna me va a salir una lista aquí bien largo. Por lo tanto, ya no estamos resumiendo. El objetivo del cuadro es resumir, ¿no? Ordenadamente resumidito, ¿no? Por lo tanto, si colocamos esos distintos valores, aquí ya va a pasar, no solamente va a tener 5 o 6 filas, va a tener 10, 15, 20 y ya no estamos resumiendo nada, ¿no? Entonces, por eso siempre lo adecuado es observar los datos. Aquí tenemos gran cantidad de datos, similar a la anterior que también eran muchos, pero
observando con más detalles, casi todos son distintos, ¿no? Y por lo tanto, la única manera de resumir, de ordenar, de presentar estos datos en una tabla es agrupándolos en intervalos de clase. De un punto hasta otro punto, de otro punto hasta otro punto, intervalos, ¿no? Han debido de ver así por curiosidad en alguna publicación, ¿no? Cuadros que están agrupados en intervalos, ¿no? Generalmente edades en quinquenios, ¿no? De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cuadros son los que tenemos que hacer para este tipo de datos que tiene estas características, de ser muchos y casi todos distintos, ¿no? Aquí está describiendo cuál es la variable, cuál es la unidad de observación, qué tipo de variable es, ¿no? Y esos datos nos sirven, ¿no?, un poco para repasar la parte teórica del primer capítulo, ¿no? Aquí lo que está haciendo es describir en función del tipo de variable, en función de la unidad de observación, en función de la variable, ¿no?, esas características de el análisis de este ejemplo, ¿no? Y eso lo hemos visto en el capítulo 1, ¿no? ¿Qué variable es, no? ¿De qué tipo es la variable? ¿Cuál es la unidad de observación, no? Si son personas, si son clientes, si son estudiantes, si son objetos, ¿no? O son animales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos datos son? Todos esos, ¿no? Y en este caso, esto que está en rojo, es donde nos está diciendo, según toda esta descripción que hemos hecho, lo correcto es elaborar una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3, también llamada distribución de frecuencias de datos agrupados continuos o de variable continua. Con ese nombre también lo van a encontrar en los libros, ¿no? ¿Y cómo es este tipo de cuadros? Y aquí es donde nos dice ¿cómo se hace ese tipo de cuadros? Aquí ya lo tenemos el cuadro agrupado en intervalos, ¿no? Como pueden ver, ya está más resumido, está ordenado, resumido, presentarlo, ¿no? Estético. Por lo tanto, ¿cómo se hace? ¿Cómo voy obteniendo estos intervalos? Y aquí es donde nos está diciendo, la teoría también nos dice en forma general, pero aquí lo que nos está diciendo ya es en forma práctica, ¿no? El primer paso nos dice, busque entre todos tus datos, entre estos 50 datos que tenemos, ¿no? Entre estos 50 datos que tenemos, encuentre, nos está diciendo aquí, el valor más pequeñito, que en este caso es 15, y encuentre el valor más grande, nos está diciendo, ¿no? Que en este caso, si buscamos, corresponde a 48. Ese es el primer paso, ¿no? En este caso, estos pasos pueden estar tal vez un poco más detallados, ¿no? Y en algunos libros tal vez lo encuentran un poco más general, ¿no? En algunos libros lo une el paso 1 y el paso 2, lo une en uno solo, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, en el paso 1 nos está diciendo entre tus 50 datos, que no siempre vienen ordenados, ¿no? Tienes que buscar el valor más pequeño y el valor más grande. Y aquí en este caso corresponde a 15, el más pequeño, y 48, el más grande. En el paso 2 obtenemos el rango o recorrido, que lo llamamos serie, que no es nada menos que la resta entre el valor más grande y el valor más pequeño. 48, que era el valor más grande, 15, que era el valor más pequeño, lo restamos y obtenemos 33. Y esa cifra se queda todavía ahí pendiente a la espera de que lo llamemos. Y pasamos al paso 3 y debemos calcular el número de intervalos de clase que va a tener mi tabla. El número de clases, el número de intervalos, o podemos decir así en forma más fácil, el número de filas que va a tener mi tabla. ¿Cuántas filas va a tener mi tabla? ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas, ¿no?
¿Cómo determino eso? Que van a ser 7. Porque puedo hacer una tabla con menos filas, con 5 o con 6, ¿no? O con más, digamos, ¿no? Con 8 o con 9. ¿Cómo determino eso? Y aquí nos está indicando en el paso 3 cómo se determina eso. Y hay dos formas. Cualquiera de ellas se puede hacer. Una es sacando la raíz cuadrada al total de datos que tenemos, que en este caso es 50, y nos está dando 7.06. Pero como es número de filas, no podemos tener 7,06 filas. No podemos tener. O es 7 o es 8, ¿no? Pero no puedo construir una tabla con 7,06 filas. No puedo. No tiene lógica eso. Por lo tanto, siempre se debe de redondear el resultado de esta operación, ¿no? Y como me ha dado 7,06, entonces lo redondeo a 7, ¿no? Lo mismo también puedo hacer esta otra operación. Si no quiero hacer esta otra operación, hago esta operación. Entonces aquí digo 50, colocamos aquí, lo sacamos logaritmo al 50, lo multiplicamos por 3.3 y le sumamos 1. Como dice aquí, ¿no? Ahí está haciendo la operación. Y también no lo está dando exactamente 7. Lo está dando 7,0 tantos. Y también los redondea a 7 porque sabemos que es el número de filas. Este K es el número de filas, por lo tanto siempre tiene que ser una cantidad entera, ¿no? Y los redondeamos, ¿no? Entonces aquí decimos, ya estamos delineando, ¿no? Ya estamos delineando la estructura de nuestra tabla. Nuestra tabla tiene que tener 7 filas, ni menos ni más, ¿no? Entonces ya estamos delineando ahí las características de nuestra tabla, ¿no? Y pasamos luego, ¿no? Ya tenemos el 7, ya tenemos el 33, ¿qué hacemos? ¿No? Con este valor del 33, con este valor del 7, ¿qué hacemos? Esos dos los utilizamos aquí en el paso 4. El indicador que se obtiene aquí en el paso 4 se llama amplitud, longitud o ancho de clase. Es esto, ¿no? El salto, aquí está empezando en 15 hasta 20. Empieza en 20 hasta 25. Aquí estamos viendo que está saltando de 5 en 5. Eso es lo que nos está indicando aquí en el paso 4. Cada cuánto voy saltando. Y el salto en este caso, esta cantidad que se obtiene es para todos los intervalos. Por lo tanto, el ancho de clase, la longitud del intervalo o la amplitud del intervalo, cuando hacemos esta operación del cuarto paso, esa amplitud es constante, ¿no? Por eso es que aquí tenemos 5 en el primero, ¿no? Tiene un salto de 5, en el segundo también 5, en el tercero también 5, en todos 5. Por lo tanto, ese valor que se obtiene en este paso 4 es para todos los intervalos, con la misma amplitud, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Como podemos ver aquí, no es nada menos que el resultado del paso 2 dividido entre el resultado del paso 3, nada más. 33 lo divide entre 7 y nos está dando 4.714225. Ese es el resultado exacto. Lleva 6 decimales. Como también puede llevar más decimales, ¿no? Depende de los números que estemos haciendo esta operación. Nos puede dar una cantidad de entero, nos puede dar con un decimal, nos puede dar con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, como en este caso, ¿no? O con más, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo conservamos los 6 decimales? ¿Conservamos 5, 4, 3, 2, 1 o ningún decimal? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que se recomienda en este caso? Lo que se recomienda es que te vayas a fijar a tus datos. Aquí nuestros datos, ¿llevan decimales? No, no llevan decimales. Si llevaran decimales, un decimal, ese resultado del C lo tengo que redondear a un decimal. Si aquí mis datos llevaran 2 decimales, el resultado del C lo debo redondear a 2 decimales, ¿no?
Si entre mis datos tienen 3 decimales, el resultado del C lo debo redondear a 3 decimales. Entonces, esa es la precaución que tenemos que tener a la hora de querer redondear este resultado del C. Porque vamos a tener datos que tengan 1 o 2 o 3 decimales. Entonces, en función de eso, esa cantidad de decimales tenemos que dejarlo en este resultado que hagamos de dividir el resultado del paso 2 entre el resultado del paso 3. ¿no? En este caso estamos viendo que son cifras enteras nuestros datos. Por lo tanto, este resultado que hemos obtenido de esta división debemos redondearlo al entero. ¿no? Como es 4.7, por lógica matemática lo redondeamos a 5. Pero en este caso, no lo hagan de esa manera. Aunque, por ahí si lo borramos, por ejemplo, esta división, digamos que nos ha dado sin este 7. Entonces es 4.14. Y debemos redondearlo esa cantidad porque nuestros valores son enteros. Entonces, si esta cifra es 4.14, la matemática nos dice que lo redondeemos a 4, ¿no? Pero aún así, la estadística te dice no. La estadística te dice que este resultado siempre lo redondees al inmediato superior. Siempre al inmediato superior. Por más de que no vaya con la lógica matemática. Siempre debemos redondearlo al inmediato superior, ¿no? Si esta cifra es 4.01 y tengo que redondearlo al entero, aún así, ¿no? Aunque sea 4.01, aún así los redondeo a 5. ¿no? Eso siempre tengan precaución. ¿no? No los redondean en este caso este resultado bajo el criterio de la matemática, sino siempre al inmediato superior. ¿no? Si mis datos hubiesen tenido un decimal, ¿no? entonces aquí tendría, digamos, tengo que redondearlo esto a un decimal también, ¿no? Porque mis datos tienen un decimal, por lo tanto, ¿con cuánto lo dejo aquí? 4.7 o 4.8, porque el del lado es 1. Según la matemática, lo tendría que dejar en 4.7. Pero según la estadística, para este resultado me dice siempre al inmediato superior. Por lo tanto, este resultado lo tengo que redondear a 4.8. A pesar de que aquí el segundo decimal es 1, igual tengo que redondearlo siempre al siguiente entero o al siguiente decimal, al siguiente siempre, ¿no? Este 7 al 8. ¿no? Entonces, si tengo que conservar 2 decimales, entonces este 4 no me indica que esto tenga que aumentarle una unidad, ¿no? Porque este es 4, ¿no? Según la matemática me dice, si quieres conservar 2 decimales, entonces aquí tendrías que dejarle en 4.71. ¿no? Pero en el caso de la estadística, para este resultado, específicamente para este resultado, nos indica siempre que debemos redondearlo al inmediato superior. Entonces aquí lo vamos a redondear a 4.72. En el caso de que nuestros datos lleven 2 decimales. ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que tengan siempre cuidado, ¿no? Porque si no toman en cuenta esa observación, van a ver que a la hora de hacer el cuadro, ¿no? A la hora de hacer este cuadro, que tiene que tener 7 filas, van a ver que les va a sobrar o les va a faltar. ¿Por qué les va a sobrar o les va a faltar? ¿Qué les va a sobrar? ¿Qué les va a faltar? Les va a sobrar o les va a faltar datos. ¿no? Por ahí va a haber un dato que va a sobrepasar este 50. Por ahí va a haber un dato del 51 o 53. Pero ya tienen los 7 filas que les decía el paso 3, ¿no? Entonces, pero ahí tienen valores que vale 52, 53. ¿Dónde voy a colocar? No voy a poder colocar aquí. Entonces ahí algunos tal vez habilitarán una nueva fila
de 50 a 55 para que entren esos valores del 51, del 53 que tengo, pero ya no estamos yendo con el resultado del paso 3, del valor del K, que nos decía que teníamos que tener 7 filas. Ya estamos construyendo con 8, ya estamos faltando a ese criterio, ¿no? Entonces, ese es el problema que se tiene, ¿no? O en todo caso, si no has hecho el resultado, el redondeo correcto, justo haces hasta 50, entran todos, dices, ¿no? Porque el máximo era no sé tantos, aquí tengo 50, van a entrar todos, no hay problema. Pero cuando ya haces el conteo, ves que en este último hay 0, no cae ningún valor en este último intervalo. Eso también ocurre en esas circunstancias de obtener este resultado del C, ¿no? Por eso es que hay que seguir siempre con cuidado ese criterio que hemos mencionado, ¿no? De redondear siempre al inmediato superior, ¿no? Y una vez que tenemos eso, aquí en el quinto paso, ya empezamos a obtener los límites. Desde un límite sub 0, desde un punto de inicio, que es el L sub 0, ¿hasta cuántos L's? Hasta el último L, 7, porque mi tabla tiene que tener 7 filas, ¿no? Ese valor de K que hemos obtenido es que me ha dicho que me tienen que ser 7. Entonces tiene que ser hasta el L sub 7. ¿Y cómo voy obteniendo el L1, L2, L3, L4, L5 y así sucesivamente? Y el procedimiento es esto, ¿no? El L sub 0 siempre es el valor más pequeñito que tenemos de nuestros datos, que lo hemos identificado para el primer paso, que no, en este ejercicio que no era nada menos que 15, ¿no? Entonces empezamos ahí, L sub 0 va a ser 15. Para obtener el L sub 1, a el valor del 15 lo sumamos 5 y ya tenemos el L sub 1. Para obtener el L sub 2, al valor que hemos obtenido en el L sub 1, que vale 20, lo sumamos 5. Y así tenemos 25 para el L sub 2. Para el L sub 3, al valor del L sub 2 que hemos obtenido, que vale 25, lo sumamos 5, que es el C, ¿no? Para eso es para el cual obtenemos el C, ¿no? Y sumando los 5 tenemos 30. Y para el L4, el valor anterior del L, el L3 que vale 30, lo sumamos siempre C, que hemos obtenido en el paso 4, que es 5, y nos da 35. El L sub 5 no es nada menos que el anterior, el L4, que vale 35, más 5, siempre C. Y en este caso va a valer el L5, 40, ¿no? El L6 de la misma manera, el anterior que era 40, más 5, siempre más 5, 45. Y finalmente el L sub 7, al anterior que es 45, al L sub 6, lo sumamos 5 y así estamos obteniendo 50, ¿no? Y listo, ¿no? Esos son los límites, ¿no? Y finalmente en este paso 6 empezamos ya a construir nuestra tabla. Y aquí está nuestra tabla, ¿no? El L sub 0 hasta el 20 repetimos aquí hasta el 25 repetimos en el siguiente porque tienen que ser continuos, ¿no? Porque es una variable continua, ¿no? Entonces, 25 al 30, 30 al 35, 35 al 40, 40 al 45, 50 al 55. Y justo tenemos las 7 filas, los 7 intervalos, las 7 clases. Estos valores del lado izquierdo se llaman límites inferiores. Los valores del lado derecho se llaman límites superiores. Los límites inferiores son cerrados. ¿Qué significa que los límites inferiores sean cerrados? Que sí se contabilizan estos valores, que sí se toma en cuenta en cada una de estas filas estos valores, ¿no? Cuando por ahí tengas una cantidad entre tus datos de 30, vas a tener pues la duda si no tienes claro dónde va ese 30. Porque si tienes un valor de 30, ¿dónde lo vas a colocar? Porque aquí aparece 30 en el tercer intervalo, pero también el 30 aparece en el cuarto intervalo como límite inferior y en el otro como límite superior.
¿Dónde anotarías el 30? ¿Dónde vas a contabilizar el 30? ¿No? Entonces, por eso es que decimos, aquí se contabilizan esos valores en los límites inferiores. Por eso se dice que estos límites inferiores son cerrados y estos límites superiores son abiertos, que no llegan hasta esta cifra, sino que en este caso este 20 se interpreta menores a 20, datos hasta menores de 20, datos hasta menores de 25, desde 25 hasta menores de 30, desde 30 hasta menores de 35, desde 35, por lo tanto sí toma en cuenta al 35, pero hasta menores de 40, que no tome el 40. Entonces va a ir hasta el 39.99999999, ¿no? El único intervalo donde los dos límites son cerrados es en el último intervalo. Este 45 es cerrado, sí se debe contabilizar ahí, pero también si existe un valor de 50 entre los datos, también se contabiliza ya también aquí en este último intervalo. Este último intervalo del límite superior ya es cerrado. Y eso quiere decir que sí se debe contabilizar una cifra de 50 aquí, en este intervalo, ¿no? Entonces, los otros no, son abiertos, ¿no? Desde el 45 hasta el 20 son abiertos, ¿no? Que se contabilizan menores a esa cantidad, ¿no? Entonces ahí ya empezamos, ¿no? Del 15 al 20, del 20 al 25, y aquí hacemos el conteo, ¿no? ¿Cuántos entre mis datos, entre mis 50 datos que tenía ahí, cuántos, ¿no? Aquí tenemos nuestros datos. Entre estos 50 datos, ¿cuántos de estos pertenecen a este intervalo? Entre el 15 a menores de 20. Y hemos encontrado 7, ¿no? ¿Cuántos entre los 50 datos existe entre esos 50 datos desde el 20 hasta menores de 25? Y hemos encontrado 14, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En los últimos solamente hemos encontrado un dato que va de 40 a menores de 45 y también un solo dato que va, que pertenece a este intervalo que va de 45 a 50, ¿no? Incluido el 50, ¿no? A manera de verificar, sumamos estas frecuencias absolutas y nos tiene que dar el total de datos, ¿no? El N, ¿no? Y ahí tenemos 50. Y por lo tanto hemos hecho correctamente, ¿no? En la teoría, en esta columna nos muestra con un título que dice conteo, ¿no? Ese conteo es similar a hacer el conteo en una elección, ¿no? Cuando participamos en una elección, cuando elegimos a alguien, ¿no? Empezamos a decir por quién vas a votar y por tantos, dice, ¿no? ¿A quién vas a elegir? Voy a elegir a tantos. Entonces ahí en la pizarra vamos anotando una línea, un palito, un horizontal, construimos un cuadrado, luego lo trazamos unas líneas diagonales, formamos ahí unos 10 palitos, ¿no? Luego otros palitos más por ahí, un cuadro y así, ¿no? Entonces, esos palitos contamos cuántos ha habido y tenemos el conteo, ¿no? Entonces aquí no aparece eso porque ya tenemos las cantidades para cada uno de ellos, ¿no? Y como ya tenemos las frecuencias absolutas, podemos obtener las relativas, los porcentajes, los acumulados relativos, acumulados absolutos, acumulados relativos y acumulados porcentuales, ¿no? Y también podemos obtener este último indicador, esta última medida que se llama marca de clase o representante de clase. Como esto es una clase, cada uno de estos intervalos es una clase, estoy buscando un representante de cada uno de estos intervalos, de cada una de estas clases, estoy buscando un representante. Del 45 al 50 quiero un solo representante. Todos los datos que se encuentran entre el 40 y el 45, quiero a un representante. ¿Cómo elijo ese representante? Solamente lo sumo los dos límites y lo divido entre 2. Así es como obtenemos estos valores que se llaman marcas de clase o representantes de clase
o punto medio de los intervalos, ¿no? Entonces aquí está mencionado todo ese proceso, toda esa operación, ¿no? Entonces, esta sería la tabla mínima, ¿no? Esta sería la tabla mínima que debe tener una tabla de distribución de frecuencias de tipo 3. Una tabla de distribución de frecuencias de variables cuantitativas continuas. Una tabla de distribución de frecuencias agrupada en intervalos de clase, ¿no? Y aquí tenemos la tabla, ¿no? Y aquí ya viene su gráfica. ¿Qué gráficas se recomiendan para este tipo de cuadros? ¿Qué gráficas se recomiendan para este tipo de tablas? ¿No? Y aquí tenemos la tabla, ¿no? Estamos creo que sobre la hora, ¿no? Sí, son las 8:24 ya. Sí, estamos sobre la hora. Bien. Yo de todas maneras, durante esta semana les voy a estar notificando, especialmente por la plataforma del WhatsApp, les voy a ir modificando para el avance de la materia, qué ayudas, digamos, existen tanto en la plataforma, especialmente en la plataforma del TIPS, qué ayudas ahí pueden encontrar para la ayuda, para tener el avance un poco de la materia, ¿no? Para que ustedes puedan acudir y ahí encontrar ese material que puede ser un poco ayuda, ¿no? Ayuda para el avance de la materia, ¿listo? Entonces, eso es, yo les voy a ir comunicando, especialmente mediante WhatsApp, qué materiales voy a ir colocando en esta plataforma del Teams para que puedan ingresar y puedan consultar ese material y lo pueden hacer revisión de ese material de tal manera que se pueda tener un avance un poco más adecuado, digamos, según el cronograma que se tiene, ¿listo? Según las clases que tenemos solamente el lunes, ya sería casi nuestra última clase, ¿no? Antes, el subsiguiente lunes creo que ya empiezan los parciales, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado esa fecha, ¿no? Entonces las clases asincrónicas, especialmente de las clases, sí, asincrónicas, ¿no? Especialmente de hoy día, ¿no? Yo voy a concluirlo presentando un video, esta parte, ¿no? Este cuadro, sus gráficas, ¿no? Voy a explicarlo ahí en ese video, ¿listo? De tal manera que ustedes puedan consultarlo luego el video, ¿no? Y van a ver más videos de los anteriores, todavía los debo, un poquito explicando. Del primer capítulo también voy a explicar algunas cositas de las variables, ¿no? Las escalas de medida, ¿no? Por ahí voy a ir también explicando y por eso es que durante esta semana les voy a ir comunicando mediante WhatsApp, indicándoles que hay un video para el capítulo 1 de este subtítulo, ¿no? Hay un video del capítulo 2 para realizar este tipo de gráficas, ¿no? Entonces, ese material les voy a ir mencionando que existe en la plataforma del Teams mediante el WhatsApp, ¿listo? De tal manera que llegado el siguiente lunes podamos entrar en materia del siguiente capítulo, ¿no? Del capítulo 3, ¿no? Y de la misma manera vamos a tratar de preparar videos de tal manera que tengan mayor claridad ustedes y luego ya solamente podamos recibir preguntas, ¿no? Preguntas ya preparándonos para el examen, ¿no? La práctica solamente se entrega el capítulo 1 y el capítulo 2, pero el examen incluye una cuarta parte del capítulo 3, ¿no? La práctica solamente es el capítulo 1 y el capítulo 2. Solamente de esos dos capítulos tienen que entregar la práctica, pero el examen se da la primera cuarta parte del capítulo 3. ¿Qué involucra eso? Hay un subtítulo que dice medidas de tendencia central. Y ahí hablamos de tres medidas o de tres indicadores: la media aritmética, la mediana y la moda, ¿no? Entonces yo ya les voy a ir pasando durante esta semana también material hasta esa parte, de tal manera que lo pueden tener tanto en ejemplos como en la parte teórica, y como les dije, les voy a ir comunicando para el respaldo de los videos de tal manera que puedan tener
mayores herramientas, digamos, como para tener o para entender el material hasta el capítulo que corresponde el primer parcial, ¿no? Les voy a pasar también el plan de estudios de la materia para que se fijen qué día está fijado el día del examen, hasta qué tema, hasta qué subtítulo está fijado este primer parcial, como también el segundo parcial, y de la misma manera el final, ¿no? Para que ustedes mismos hagan seguimiento, ¿no? Hasta qué parte tengo que estudiar para este parcial, ¿no? Entonces eso los voy a ir compartiendo esta semana, un poquito va a ser de eso, de compartirlos especialmente videos, así pedacitos de algunos tópicos, y esperando también que ustedes un poquito me escriban para que yo vaya haciendo videos un poco pequeños, de tal específicos, ¿no? De las inquietudes o de las dudas que ustedes tengan, ¿no? Aclarando en esos videos las dudas que ustedes tengan, ¿no? Me escriben, digamos, no entiendo del primer capítulo las escalas de medida, Dios, ¿no? Entonces ahí hago un video de las escalas de medida, ¿no? Creo que hay cierto problema, por eso es que lo voy a hacer el video un poco separado de la plataforma del Teams, ¿no? Porque en el Teams creo que ha habido también el comunicado de que había problemas en cuanto a la grabación del video, entonces creo que lo han borrado, lo han eliminado, no sé, algo así ha pasado, entonces yo lo voy a hacer en otro formato de hacer los videos, eso también un poquito estoy aprendiendo, entonces voy a hacer los videos en otra plataforma, pero los voy a colocar ahí en el Teams, ¿no? Donde han encontrado los apuntes, donde han encontrado los ejemplos, la guía de prácticas, ahí voy a ir colocando los videos, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos a ir comunicando durante esta semana. Y el fin de semana, ¿no? Ya no se olviden, la anterior semana lo hemos pospuesto, más que todo por la cantidad de hojas que se tenía para el control de lectura. Por lo tanto, este fin de semana, el día sábado, alrededor de las 5 de la tarde, estaríamos dando el tercer control de lectura, ¿no? Que ya lo tienen, vayan haciendo las revisiones, ¿no? Entonces nos veríamos el subsiguiente lunes, ¿no? Martes, ¿no? Martes por la noche, ¿no? Muchas gracias, pues hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta Ya, luego. licenciado, dice. Hasta luego. Buenas noches. Saludos, Hasta luego.